A ver, Willy Pan nace por... yo creo que fue como el primer tema que yo creé después de que haya llegado el gobierno democrático en Chile, hacer historia de un lamien asesinado. Bueno, hay muchos lamienes asesinados, hay muchos. Pero cómo lo levantamos, cómo hacemos historia, cómo llegamos a más gente, creo que era una forma de dar a conocer la muerte de Willy Pan, cómo se asesinó. Willy Pan fue a recuperar su tierra, y lo sufrí de niña chica, digamos ahí, porque estuve presente en esa muerte de Willy Pan. Fue un enfrentamiento con la gente del fondo. Se armaron lo de la Patria y Libertad, los jóvenes hijos de latifundistas. Willy Pan por lo menos fue asesinado en el tiempo de Allende. Ningún gobierno, ni siquiera el gobierno socialista, habló de los pueblos indígenas del mundo o del pueblo indígena de Chile. Nosotros hemos sido dueños de las tierras desde antes de la llegada de los españoles dentro de Chile. Entonces, aquí que le vengan a decir un gobierno hoy día, nosotros le vamos a entregar tierra a los mapuches y van a ser verdaderos dueños, no, eso es equivocación. Minutos después, el joven comunero mapuche es baleado por carabineros. Está vivo, está vivo, está vivo. Deja la motosierra al lado y mira al teniente. Nosotros dijimos al principio que mi hijo andaba trabajando. Él es tractorista de la comunidad, por lo tanto él presta servicio. Y a ellos no les interesa, ¿cierto?, asesinar a mapuches, si es proteger los intereses económicos de las empresas. Tenía futuro, más tarde dijo, va a tener tierra mi sobrino, dijo, mi hijo. Willy Pan.